Bien, yo primero quiero saludar a la gente de Cátedra Libre que hace posible esta tribuna para poder dialogar, para poder analizar temas con la mayor amplitud posible. Y también saludar a todos los que ven y siguen a Cátedra Libre. Y por otra parte, pues un saludo afectuoso a René Martínez de Jubileo, con quien en más de una oportunidad hemos tenido la posibilidad de dialogar y charlar sobre temas económicos. Yo creo que lo primero que hay que observar en la situación actual es el encuentro de dos condiciones económicas en el país. Una es el fin del ciclo del auge de las materias primas, que ya se inicia el año 15 y que eso empieza a mostrarse en una reducción de la dinamicidad que había mostrado la economía boliviana en el pasado. Y luego viene pues ya el año 20 la pandemia, una pandemia que afecta mundialmente a la producción y que genera una crisis peor que cualquier otra, que la de los años 30 o la de los años 2000, del 2008 al 10, que fue también una profunda crisis mundial. Ambas crisis generadas por sobreproducción, por problemas de las finanzas, situaciones que podríamos pensar eran propias del avance o los ciclos económicos del capitalismo. Pero en el caso ya concreto de lo que está aconteciendo ahora, es algo que viene de la mano de un virus y que genera un paro súbito de la economía, genera un paro súbito de la economía en todo el mundo. No es algo exclusivo de un país, no es que nace en los centros metropolitanos de la economía capitalista y se esparce, sino que afecta a todos los países del mundo. Por lo tanto, también a Bolivia. Esta situación como tal, entonces hay que verla desde esa perspectiva doble, pero que además requiere una respuesta también sanitaria y a la vez exige una respuesta económica. Y en el caso de Bolivia, una respuesta económica que tiene que venir inevitablemente con un mayor aumento del gasto público. Tiene que venir con un mayor endeudamiento externo, aprovechando las condiciones que actualmente ha mostrado, particularmente el Fondo Monetario Internacional, en cuanto a que ha regado dinero por todo el mundo, por todas las economías, con un interés del 0,5% anual y sin ningún plazo para devolver esos recursos. El 0,5% anual prácticamente se puede cubrir con la inflación internacional, lo que quiere decir que son condiciones muy blandas. Ahora bien, Bolivia ha recibido una cantidad de dinero que no es la suficiente como para impulsar el desarrollo boliviano. Y el desarrollo boliviano en este momento podría ser un desarrollo basado no en la sustitución de importaciones, sino más bien en la sustitución de exportaciones. Vale decir, debemos cambiar de un patrón de acumulación que favorezca el impulso de nuevas actividades productivas y que rompamos con la característica de ser un país de economía de enclave que produce materias primas y sin mayor transformación las exporta. Y esto es posible realizar en Bolivia. Pero para esto se requieren gran cantidad de recursos y una mayor estabilidad en lo que se supone la disponibilidad de reservas internacionales. Ambas situaciones se pueden alcanzar con un crédito muy grande que venga del exterior. Un crédito que pueden ser 6.000, 8.000 millones de dólares que lograrán poner la deuda boliviana tal vez a unos 20.000 millones de dólares y se aproxime a un 50% del Producto Interno Bruto nominal. Entonces, esta cantidad de recursos va a generar va a reforzar en realidad el perfecto anclaje que hemos logrado con el tipo de cambio fijo, que no es necesario modificarlo,
Y por otra parte, va a permitir darle la estabilidad a esta economía, pero que sea el trampolín hacia un desarrollo de una serie de actividades productivas que tienen que ver con agricultura en todos los pisos ecológicos, pero que se rompa el patrón del monocultivo para aprovechar aquello que naturalmente tiene el territorio boliviano en cada uno de sus pisos ecológicos. Y además que sean producciones amigables a ese entorno ecológico. Y por otra parte, puede permitir un gran desarrollo del sector turismo, que en muchos países viene a ser una de las actividades más generadoras de divisas. En Bolivia ocupa actualmente el cuarto lugar de generación de divisas la actividad turística, y con todas las características que tiene esta actividad puede permitir mayor efectos multiplicadores, porque supone una serie de otras actividades que se van generando en torno, vamos a suponer, por ejemplo, a lo que significaría un gran desarrollo de hoteles cercanos a el Salar de Uyuni, y con todas las protecciones que debe tener el salar para evitarle contaminación, pues tenemos ahí una actividad que va a desarrollarse de manera natural, y además permitiría generar empleo, generar elevación de ingresos y distribución de ingresos, que es tan importante en una sociedad como la boliviana. Por otra parte, el sector agrícola de Bolivia, no estamos pensando que continúe la agroindustria de la monoproducción. Ahí habría que pensar en un proceso más bien de transición a generar productos que son propios de cada zona, que sea, digamos, el copo azul de la Amazonía o el azaí también de la misma región, que es amplia y abarca a muchos departamentos del país. Pero por otra parte también existen productos de los valles, como puede ser el targui, como puede ser productos que son propios del altiplano y de los valles, que si, por ejemplo, la cañagua, hay una serie de otros productos, y que deberían verse como productos que no van a generar monocultivos. Tal vez el caso del targui sí, en regiones que son muy amplias en el altiplano, pero los otros más bien cuidar de que no se generen monocultivos, porque no solamente que depredan la tierra, sino que van en contra de la propia calidad del producto. Es el caso de la quinoa. La quinoa tiene que estar regionalizada en cierto sector y no más allá, y aprovechar eso más bien para generar un producto que es amigable al lugar donde se produce y a la vez busca nichos de mercado que están caracterizados por niveles de ingreso superiores y que pueden absorber este tipo de productos. Es también el caso, por ejemplo, de la castaña, que siempre se ha tenido en Bolivia abundante castaña, pero naturalmente. Entonces se podrá darle un mantenimiento a esos árboles, se podrá también plantar nuevos árboles con visión a futuro, porque tardan muchos años en crecer y en dar fruto, pero esa visión a futuro puede permitir volver la castaña un producto que sea transformado, generando valor agregado dentro del país, porque actualmente la exportación de castaña, que alrededor de 200 millones ha significado esto, pues de dólares, ahora eso podría transformarse al interior del país e incluso hasta cambiarle el nombre, porque se la conoce internacionalmente como Brazilian Nut, y debería volverse Bolivian Nut o la nuez boliviana, pero con una transformación que tiene gran capacidad o gran potencialidad para generar cosméticos, para generar productos alimenticios mucho más nutritivos, puede generar suplementos alimenticios, cosméticos sin duda, puede generar aceites esenciales que pueden ser a la vez transformados para una serie de usos industriales. Bueno, ese es un ejemplo, pero también está el ejemplo de los vinos en el sur, que pueden dar paso no solamente a una ruta del vino como hay actualmente, sino a muchas rutas del vino, y con una producción que puede llegar a ser perfectamente exportable de vinos y singanis, porque hay la potencialidad
Pero ¿esto qué supone? Un gran apoyo del Estado, por ejemplo, para eliminar las cárcavas que han sido producto de la gran erosión que están alrededor de Tarija, y esta ampliación de una frontera agrícola que está ahí, pero requiere una gran inversión que tiene que venir del Estado. Y eso permitiría un gran desarrollo de sectores privados en ese departamento. Pero lo propio puede ocurrir a lo largo y ancho del país, viendo en esta posibilidad un impulso por parte de los municipios, y así hasta la versión que se tiene por parte del gobierno de generar un desarrollo comunitario se podría hacer realidad. Hacer realidad en cuanto que son las comunidades que están en muchos municipios, digamos, no los más grandes, porque pueden tener su propia dinámica ya, pero si se quiere también los más grandes, y de ahí los medianos y los más pequeños, con un gran impulso de apoyo estatal y de apoyo que venga del propio sector privado. Entonces, esas situaciones son situaciones que van a permitirse y van a generar una nueva dinámica desde las bases mismas de la gente que conoce qué puede producir, y buscar estas formas a partir de un gran apoyo estatal. Esto significa que el Estado, en sus diferentes estratos, vale decir, el Estado central, los regionales, departamentales y los locales, municipales, pueden actuar en favor de generar sinergias que impulsen el desarrollo boliviano, viendo el potencial que tiene. Es cuestión de observar esto en cualquier región. Hay regiones, hay municipios, por ejemplo, en el departamento de Oruro, que han logrado mejorar las llamas genéticamente. Ha habido una mejora genética de las llamas, y ahora se tienen llamas que miden como 2 metros, son más robustas que las llamas que se han conocido tradicionalmente, y generan una gran cantidad de carne que es en este momento utilizada prácticamente en la ciudad de Oruro, pero un mayor impulso puede permitir abastecer a otras regiones del país y sustituir el uso abundante de la carne de res por la carne de llama, y pensar en una exportación de productos derivados de la llama. Y esto se supone tejidos, supone todo lo que sale de la llama en cuanto a producción tanto de carne como de lanas y tejidos. Entonces, véase donde se vea, en Bolivia hay un lugar donde se puede aprovechar la producción y se puede aprovechar también el turismo. Eso es lo que planteo. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Un gusto estar en este espacio para compartir un poco de la información y análisis de la Fundación Jubileo. Un agradecimiento y un saludo a la Cátedra Libre Marcelo Quiroga de Santa Cruz por invitarnos a este espacio. Yo voy a realizar una breve presentación sobre lo que es. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Un gusto estar en este espacio para compartir un poco de la información y análisis de la Fundación Jubileo. Un agradecimiento y un saludo a la Cátedra Libre Marcelo Quiroga de Santa Cruz por invitarnos a este espacio. Yo voy a realizar una breve presentación sobre lo que es la situación de la deuda pública y también un poco sobre las perspectivas económicas que tenemos adelante. Un saludo de igual manera a Alberto Bonadona, con el que compartimos un poco de este análisis que vamos a realizar. Inicialmente, es importante hacer un análisis de cómo hemos llegado a esta situación actual, al momento actual en el cual estamos en una situación compleja desde el punto de vista económico, y llegamos con 3 elementos principales, ¿no? Uno, con limitaciones estructurales que incluso son históricas del país en el tema económico, como es la dependencia de las materias primas, de la exportación de recursos naturales, temas como la informalidad,
y el reducido aparato productivo y poco diversificado que tenemos, ¿no? Este es un tema estructural que prevalece durante muchísimo tiempo. Otro elemento son ya más de un mediano plazo, son los desequilibrios macroeconómicos los cuales tenemos, ¿no? Y ahí estamos hablando del desequilibrio del déficit fiscal y consecuente elevado endeudamiento. Y el otro desequilibrio está relacionado a lo que es el desequilibrio en balanza de pagos, el desequilibrio comercial, la caída de reservas y que está ligado a lo que es el tipo de cambio fijo, ¿no? Tenemos un tipo de cambio fijo y el cual no está funcionando como un mecanismo de ajuste para el desequilibrio comercial y tenemos una constante caída de reservas, ¿no? Entonces, son estos dos desequilibrios macroeconómicos principales que los tenemos por varios años y finalmente tenemos lo que es la crisis del coronavirus, ¿no? Que en realidad ha profundizado una situación económica ya que estaba en desaceleración, aproximadamente desde la gestión 2014 en adelante, está en desaceleración una vez que acaba la bonanza, los diferentes indicadores económicos empiezan a deteriorarse y lo que hace la crisis del coronavirus es profundizar esta situación compleja, ¿no? Entonces, ahí es donde nos encontramos y vamos a poner un poco de énfasis en la presentación en los desequilibrios macroeconómicos mencionados, ¿no? Hemos denominado nosotros facturas pendientes en Fundación Jubileo en su momento porque eran facturas pendientes que había dejado el gobierno de 14 años, temas, problemas que se habían estado postergando, no se han ido resolviendo y se han ido gestando en realidad y se los dejó para el momento de las elecciones del 2019 y bueno, y todo lo que sucedió en adelante y aquí estamos, ¿no? Los problemas prevalecen. Uno es que con el alto nivel de gastos que se ha incrementado en todo el sector público y a todo nivel, se tiene un profundo déficit fiscal, principalmente desde que han caído los ingresos por hidrocarburos el año 2000, a finales del 2014, se tiene un déficit fiscal y consecuente mayor endeudamiento, ¿no? El déficit, que es la diferencia entre ingresos y gastos, se la cubre con mayor deuda. Y el otro desequilibrio es que con un tipo de cambio congelado en un nivel muy apreciado, el tipo de cambio se lo ha congelado el año 2011, eh, tenemos un déficit comercial que se arrastra también por varios años. Entonces estamos en valor, estamos exportando, estaríamos exportando en general todos estos años. Estamos exportando menos de lo que estamos importando y tenemos una caída constante de reservas internacionales, ¿no? Entonces, y estos dos temas son temas que no se los puede, digamos, postergar al infinito o por muchos años, ¿no? No podemos endeudarnos constantemente en un largo plazo, obviamente, y tampoco podemos seguir con la caída de reservas porque ahí hay un límite, son las reservas internacionales. Y estos dos elementos ponen en riesgo lo que es la sostenibilidad y la estabilidad de la economía, ¿no? Aquí tenemos un dato sobre el resultado fiscal, que es el déficit o superávit, ¿no? Y esto nos muestra claramente que después de lo que es el momento de la bonanza, en realidad todavía durante la bonanza se han comprometido tantos gastos que el superávit, que es esta parte, ¿no? Que está por encima de la línea de cero, que son más ingresos que gastos, rápidamente se va convirtiendo en un déficit fiscal a partir del año 2014 y con lo que caen los precios internacionales de hidrocarburos ya se vuelve un profundo déficit fiscal, más la pandemia, ya estamos en una situación más compleja, pero la proyección todavía es tener un déficit alto, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que nuestros ingresos son menores a nuestros gastos, o nuestros gastos serían mucho mayores, y esto lo cubrimos con deuda, ¿no? El otro elemento, el otro desequilibrio era el que les mencionaba, que con este tipo de cambio que no funciona como un mecanismo para regular el tema de la entrada y salida de divisas, de la balanza comercial, las exportaciones versus importaciones, tenemos una constante caída de reservas que han llegado máximo al año 2014, las reservas internacionales, gracias a la venta de este recurso natural no renovable como el gas a precios altos
y de ahí en adelante caen, ¿no? Caen constantemente hasta el monto de 4.900 millones actualmente, ¿no? De 15.000 a 4.000, o sea, tenemos menos de una tercera parte de lo que teníamos el año 2014, y esto, por cierto, es el respaldo de la economía y de la moneda, ¿no? Entonces, ¿con qué hemos ido cubriendo estos desequilibrios? Principalmente el déficit fiscal, decíamos con deuda, y la deuda se ha multiplicado varias veces. Hemos llegado a un mínimo de deuda el año 2007 eh, de 2.200 millones. Esta deuda externa ha bajado, pero ha bajado ¿por qué? Porque nos han condonado. Que ha habido una iniciativa multilateral de condonación de deuda gestionada por anteriores gobiernos y en el marco también de iniciativas internacionales. Llegamos a una deuda baja, mínima, ¿no? De ahí sube, y lo complejo de este tema es que ha subido la deuda incluso durante la bonanza y durante una época de superávit. Es decir, nos hemos endeudado a pesar que se podría decir que no necesitábamos, ¿no? Nos hemos endeudado, y cuando ya la situación se pone compleja, la deuda se dispara, ¿no? Cuando ya llegamos a la caída de los precios internacionales, finaliza la bonanza, más o menos por este año 2015 en adelante, ya la deuda crece, se dispara, crece muy rápidamente el endeudamiento, ¿no? Y con relación a la deuda interna, lo mismo, teníamos una deuda interna que no estaba aumentando, pero cuando termina la bonanza empieza a aumentar levemente, luego más rápidamente. En la pandemia se dispara la deuda interna por necesidades de liquidez, principalmente es deuda con el Banco Central. Y en esta gestión 2021 la deuda también sigue creciendo, la deuda interna, ¿no? Entonces, entre deuda interna y deuda externa durante todos estos últimos años, después de que termina la bonanza, hemos llegado a acumular más o menos alrededor de 24.000 millones de dólares, más de 24.000 millones de dólares como deuda total. Estamos en un nivel de endeudamiento relativamente alto. La deuda total está por encima del 60% equivalente al PIB, y nosotros ya vemos estas tendencias con un riesgo de insostenibilidad, ¿no? Entonces, es muy compleja la situación, y bueno, la deuda interna obviamente sube, es para la liquidez que tiene el Tesoro principalmente. La deuda externa también cubre el déficit fiscal, pero también a su vez es una deuda que está llegando a un poquito contener esta caída de las reservas internacionales. Entonces, actualmente tenemos problemas de liquidez y tenemos problemas de reservas. Son dos temas muy complejos, son dos desequilibrios, dos problemas que se han arrastrado durante muchos años, principalmente desde el año 2015 para adelante. Son problemas que se los ha pospuesto, y ahora sí que estamos en una situación muy compleja, ¿no? Entonces, aquí el tema es la estabilidad económica que esté en riesgo, ¿no? Por los desequilibrios macroeconómicos que los tenemos de varios años y que se han profundizado con la crisis del coronavirus, ¿no? Entonces necesitamos recursos, necesitamos activar la economía, tenemos muy pocos recursos, un alto déficit fiscal, en un marco de desaceleración económica hemos tenido una recesión el año 2020, y las proyecciones en adelante no son muy positivas, ¿no? Estamos en un momento muy complejo, y ahí los desafíos o las perspectivas y las preguntas es ¿qué hacemos? Desde nuestro punto de vista, había que resolver los desequilibrios macroeconómicos que se han generado. Nosotros decimos como máximo había que solucionar el tema del tipo de cambio, un poco resolver el déficit fiscal, reducir o contener el déficit fiscal más o menos como límite el año 2018. Desde el año 2019 la situación es más compleja, las reservas son menores, 2020 ya complicado, ¿no? Entonces, pero todavía está el desafío que en el largo o en el mediano plazo podamos resolver estos desequilibrios macroeconómicos, es decir, ir reduciendo el déficit fiscal. Pero esto es bien complejo porque al mismo tiempo se necesita inyectar dinero en la economía y el tipo de cambio, ¿no? Pero para resolver el tipo de cambio se necesita un colchón financiero, necesitamos bastantes divisas, y
un poco como que el tiempo pasó, ¿no? Han dejado pasar el tiempo, es muy complejo. Ahora tenemos una necesidad de financiamiento externo y necesitamos un plan para reactivar la economía, ¿no? Pero un plan para reactivar la economía, nosotros somos críticos al modelo que ha ido mostrando el gobierno durante muchos años, que es básicamente solamente activar la demanda, es decir, gastar, gastar, pero cuando ya se acaba el dinero ya no hay de dónde gastar y estamos en esa situación justo en el momento de la pandemia cuando los países necesitan aumentar el gasto, ¿no? Pero nosotros hemos gastado hacia atrás durante muchos años, ese ha sido el modelo y obviamente no era sostenible. Necesitamos un plan que no solamente se centre en gastar, que es activar la demanda, sino en la oferta, ¿no? Y para eso se necesitan otro tipo de políticas, como ser condiciones para el sector privado, la seguridad, por ejemplo, aquí hablamos del tipo de cambio. ¿Por qué? Porque el sector privado, y no hablamos de empresas grandes, sino del productor nacional, incluso el pequeño, las diferentes unidades productivas, necesitan vender sus productos y no pueden competir en el mercado interno con el actual tipo de cambio. Llegan productos muy baratos de los demás países de la región que han protegido sus economías y han devaluado. Llegan productos de la China, llegan productos de contrabando, llegan productos usados, llegan productos de la Argentina que están muy baratos. El productor nacional no puede competir y nosotros hemos hecho lo contrario, hemos congelado nuestro tipo de cambio, es decir, es más costoso producir acá y eso es muy complejo para el productor nacional, ¿no? Ya terminando, estas condiciones, además del tipo de cambio, necesita seguridad jurídica para que haya pues las condiciones para que puedan invertir y necesitamos resolver el tema de las regulaciones tributarias y laborales que son muy pesadas para el productor nacional, para la economía formal y por el momento, por un momento, por lo menos hasta resolver estos problemas, nosotros decimos que necesitamos protección a la producción nacional, ¿no? Entonces, todos estos temas están muy amarrados a estos desequilibrios macroeconómicos, porque necesitamos gastar más, pues estamos en un profundo déficit fiscal y necesitamos condiciones para el sector privado y resolver la caída de las reservas, y esto está relacionado al tipo de cambio. Estamos en una situación muy compleja, resolver este tema específico es complicado, ahí nosotros lo que hacemos es plantearle la pregunta al gobierno, porque han congelado el tipo de cambio del 2011, pero ¿cuál es el plan? O sea, ¿cuál es la salida? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuándo se iba a resolver este tema? ¿O qué es lo que se iba a hacer? Entonces, creemos que estamos en un momento de cuestionarnos y de pedir las respuestas justamente a las autoridades, pero se necesita un plan, se necesita resolver estos problemas y se necesita financiamiento, pero para resolver los desequilibrios macroeconómicos y seguir adelante, no para postergar el ajuste, postergar el problema más adelante. Nos podemos endeudar hasta el cuello, pero si no solucionamos, lo que único que haríamos es dejar una bola de nieve más grande en adelante, un problema más complejo. Gracias. Yo veo un serio problema en los planteamientos que hace René, porque, a ver, si hablamos de solucionar el problema del tipo de cambio, quiere decir una devaluación. Una devaluación, ¿a quién favorece? Puede ser que favorezca a algunos exportadores por un tiempo, es posible, no estoy muy seguro, porque claro, se toma el asunto del tipo de cambio como que va a solucionar el problema productivo. El problema productivo significa mayor producción y mayor productividad, no un juego monetario para, por un tiempo, tener una ventaja competitiva dudosa y además de corta vida. Entonces, no veo yo eso, ¿no? Yo veo más bien de que el planteamiento que hace René debería ir por el lado de impulsar este plan que más que de reactivación tendría que ser un plan de modificación del patrón de acumulación de Bolivia y que permita convocar a todas las fuerzas vivas del país, sociales, políticas, para llegar a un acuerdo que impulse una agenda que sea políticas de Estado y no al calor de un planteamiento de un momento, sino con una visión de mediano y largo plazo.
Veo, por otra parte, de que si nosotros queremos reducir el déficit fiscal, lo que se está haciendo es lo que típicamente recomiendan, pues, que sea organismos internacionales a la antigua, ¿no? Es decir, el Fondo Monetario Internacional, visto antes de la pandemia, es ese Fondo Monetario Internacional que dice, bueno, primero austeridad y después charlamos. Ahora lo que te está diciendo es, mira, ¿sabes qué? Aquí hay dinero, lo que sí tienes que plantearse es algo que sea sensato. Y yo veo que lo sensato plantearse en este momento es precisamente este plan que permitiría orientar hacia dónde van los recursos y además que va a generar los recursos para pagar tanto la deuda interna como la externa. Y lo mismo que se ha hecho con la deuda interna, se ha prestado, el propio Estado, se ha prestado, bueno, qué sé yo, una cantidad algo así como 15.000 o otros me decían a mí que son más de 20.000 millones del Banco Central, que era deuda de corto plazo, y la ha vuelto esa deuda de corto plazo a 50 años. Esto además que le ha permitido liquidez al Estado, patea la deuda hacia adelante, pues eso que ha hecho con el Banco Central tendría que hacerse con la deuda externa. Y es posible ahora y consiguiendo mejores condiciones. No sé qué piensas. Ya, gracias. Con relación al tipo de cambio, ¿no? Lo que nosotros, en realidad lo que nosotros hemos dicho siempre es lo que, lo que sucede es que no había que congelar el tipo de cambio. Ahí está el problema, ¿no? Entonces, desde ahí el problema en Pero adelante ya se congeló, entonces ya. ya se congeló, ya lo tenemos. Y cuando ya viene la caída de los precios internacionales, que han hecho todos los países de la región? Han ajustado sus tipos de cambio, pero nosotros lo teníamos congelado y hemos continuado, ¿no? Entonces ahí está el gran problema, ¿no? Y había que solucionar entre el año 2015, después de que han caído los precios internacionales, 15, 16, 17, 18, con importantes reservas, había que solucionar. Había propuestas para salir de este tipo de cambio. Entonces, lo que nosotros decimos no es que se quiere crear una ventaja artificial con un tipo de cambio depreciado, ¿no? Sino simplemente es llegar al nivel del tipo de cambio de lo que sería real, ¿no? Entonces, pero ahí está el cuestionamiento. Sabemos que es muy complejo, somos conscientes, pero la pregunta es, ¿se puede mantener el tipo de cambio fijo en un nivel tan alto, tan apreciado en el mediano de plazo? Yo les digo, la respuesta es no, no se puede. O sea, ¿cómo vamos a contener la caída de reservas? Actualmente estamos manteniendo, bueno, igual está reduciéndose porque han subido los precios internacionales arriba de los $80, incluso del barril de petróleo, pero las perspectivas y el año que viene que tenemos que pagar ya 500 millones de dólares de los bonos soberanos, más adelante otros 500 y posteriormente 1.000, esto colapsa, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que la respuesta ahí no es se debe o no se debe, sino que se puede mantener y creo que la respuesta es no, ¿no? Entonces hay un momento que si el Estado no lo hace, el gobierno no maneja este tema, lo hace como ha sucedido en otros países, el mercado negro. Y es mucho más complejo, ¿no? Entonces ahí está el cuestionamiento, ¿no? Es complicado, sabemos que es complicado el tema, por eso nosotros lo que hacemos es trasladar la pregunta al gobierno, porque es el mismo gobierno que ha congelado en su momento el tipo de cambio, el ministro de Economía. ¿Cuál es el plan? O sea, ¿cómo vamos a salir de este aprieto? O sea, ¿qué se planeaba en esos años o después de haber postergado el problema tantos años, qué vamos a hacer, ¿no? Con relación al déficit fiscal, estoy de acuerdo con Alberto. Lo que señalas es necesitamos ahora inyectar dinero a la economía, es decir, gastar. O sea, hubiera sido interesante que nos guardemos un poco del despilfarro y los grandes gastos que se han hecho durante la bonanza para tener algo de dinero para gastar en los momentos que se necesitan, o al menos no habernos endeudado tanto para tener un margen de endeudamiento mayor ahora que se necesita con la crisis del coronavirus y demás, ¿no? Lo que señalamos nosotros es que se debe contener este crecimiento del déficit fiscal porque eso tampoco es sostenible ni siquiera en el corto plazo ahora ya después de estos años con alto déficit fiscal que tenemos, ¿no? Entonces ahí hay que optimizar el uso de los recursos, ver lo que son las empresas públicas y un tema más. El tema de endeudarse, por ejemplo, del Banco Central, es decir, inyectar dinero en la economía, tiene también su trascendencia. Entonces, esto no podemos llevarlo tampoco indefinidamente, porque
este dinero puede generar presiones inflacionarias, ¿no? Entonces, con el tema de las reservas, el tipo de cambio y presiones inflacionarias, realmente estaríamos en un desajuste muy, muy complejo en adelante. Por eso nosotros decimos, hay que abordar los temas, o sea, el gobierno tiene que tratar estos temas, seguramente deben estar muy preocupados y hay que ir resolviéndolos, ¿no? Bien, bueno, sin embargo, a ver, cuando tú dices resolver los temas y dices, bueno, el Estado tendría que hacerlo, el Estado ya hizo lo que hizo y lo que tenemos es lo que tenemos. Entonces, si no damos nosotros, los economistas, algunas pautas de lo que se podría hacer, bueno, como que perdemos la misma razón de ser economistas, ¿no? Y a mí a veces me preocupa mucho que tendemos a repetir lo que dicen los manuales, ¿no es cierto? Y en los manuales ahora nos dicen tipo de cambio fijo, terrible. Bueno, son muchos los países que aún todavía tienen tipo de cambio fijo. O sea, muchos se metieron al tipo de cambio flexible, resultado de toda la ola denominada neoliberal. ¿Por qué? Porque se quería hacer prevalecer el mercado. Pero ahora Bolivia puede conseguir un gran apoyo internacional y mantener el tipo de cambio fijo. Ahora, mantener el tipo de cambio fijo no quiere decir que no aumentemos la productividad. Y creo yo que sí deberíamos más bien preocuparnos de cómo aumentar la productividad, que es la manera más efectiva desde el punto de vista económico de generar competitividad con los países externos. Ahora, pensar que nosotros podemos vencer, por ejemplo, a la ropa usada, me parece a mí realmente irreal. Prácticamente imposible por la gran cantidad ocupada de gente en esta actividad, mientras no se genere, y esto es aplicable a todo el sector informal, si no se genera una verdadera base material poderosa que absorba a toda esa gente, lo que estamos diciendo es, bueno, debe ser así o debe ser así, debieron hacer esto, debieron hacer lo otro. Cuando, René, mira, yo pienso de que si no se presenta la cuestión, es muy grave, estoy de acuerdo contigo, pero es grave y por eso mismo hay que acudir donde te pueden dar respuestas. Y la respuesta es la deuda internacional, incluso para pagar la deuda soberana. La deuda soberana debe ser intercambiada en este momento. Es decir, ¿saben qué? Vamos a pagar la deuda soberana, pero con plata que nos estamos prestando y que es más barata. O sea, aquello que está entre 5 y 6% de intereses, bajar al 0,5%, que es lo que más o menos está prevaleciendo en los países y que podríamos nosotros conseguir. Sin duda, no nos van a dar plata si es que no planteamos ciertos cambios en nuestra economía. Pero estos cambios deben estar condicionados, pienso yo, principalmente a lo que vamos a producir y vamos a producir los medios para pagar precisamente tanto la deuda interna como la deuda externa. Ahora, hablar de inflación en este momento es prácticamente que sí, es como cuando leo algunos artículos sobre Estados Unidos dicen, uy, ya viene aquí la estanflación porque está estancada la economía y hay inflación. Y la inflación resulta que en Estados Unidos ha habido un repunte de la inflación por condiciones muy particulares que se han dado precisamente por la reactivación económica. Ejemplo, el hecho de los contenedores que no podían moverse, ni salir los vacíos ni entrar los llenos. Entonces, y eso ha generado una presión, sin duda, pero ya se está suavizando eso, o sea, la presión cayó. Y además, la producción se ha vuelto a reanimar en los Estados Unidos. O sea, esta inflación, ¿de dónde? Es decir, hay cierto estancamiento muy coyuntural. Y en Bolivia, hablar de inflación cuando el año pasado, este año, ha habido meses, son como 4 meses, que la inflación ha sido negativa. Y vamos a tener inflación, hemos tenido el mes de septiembre del 1%. Es posible que acabemos con una inflación que no llega ni al 1,5% a final de año. Entonces, inflación, por favor, no hay inflación en Bolivia. Es por eso que se debe impulsar el gasto público. Y el gasto público va a permitir
sin duda, mejorar las condiciones de la producción, del consumo y el ingreso de las personas que van a reactivar a su vez la producción. Bueno, creo que me pasé del tiempo. Gracias. Ya, a ver, al respecto, el tipo de cambio, la gran mayoría de los países mantienen tipo de cambio flexible. La gran mayoría. Son pocos los que tienen un tipo de cambio fijo, ya. Pero claro, hay posiciones en favor del tipo de cambio fijo, o sea, que puedes mantener un tipo de cambio fijo, pero ¿qué es lo que ha sucedido en Bolivia? No es que has fijado el tipo de cambio en un nivel natural, se ha fijado el tipo de cambio en un nivel en que el boliviano está sobrevaluado en un momento de la bonanza, digamos, pujante, en un nivel que no es el que naturalmente sería en este momento, ¿no? Entonces, por eso es que provoca estos desequilibrios tan grandes. No es simplemente un tipo de cambio que está fijo y que tal vez lo podrías manejar, sino que está fijo en un nivel muy sobrevaluado. Ese es uno de los problemas, ¿no? El principal problema. Entonces, el tema de la productividad, estoy de acuerdo, es muy importante trabajar con eso, pero este tema es un tema que se lo trabaja, no es en una gestión o en 2 años, sino es un tema, hablaremos de mediano y de largo plazo que se lo puede ir trabajando, ¿no? Y esto, ¿por qué no ha sucedido antes, no? También debíamos trabajar productividad durante todo el momento de la bonanza. Es un tema de políticas de largo plazo, estoy de acuerdo, pero en este momento necesitamos resolver temas poco más inmediatamente. Luego, el tema de el deuda. Estoy de acuerdo en que necesitamos una de las vías para solucionar, salir de esta compleja situación es con financiamiento externo. Necesitamos grandes montos de financiamiento externo para no llegar a una situación peor en la que nos encontramos y a una situación complicada, ¿no? Pero nosotros lo que decimos, el financiamiento externo, si vamos a tomar grandes montos de endeudamiento, que es muy complejo en este momento, además acceder, tenemos que hacerlo en el marco de resolver los problemas de fondo que son los desequilibrios macroeconómicos, ya, los dos que he mencionado. Porque si no resolvemos eso, lo único que vamos a hacer es pasar el momento y nuevamente postergar para un problema más grande para el que viene o para los próximos años, ¿no? Y con relación a los bonos soberanos, claro, la solución, lo que va a suceder en adelante, uno podría decir, como bien lo dices, Alberto, es que vamos a bicicletear, que se llaman, ¿no? Los bonos soberanos nuevamente, pero ahí tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, que el riesgo del país de Bolivia por las calificadoras ha aumentado mucho y eso tú lo sabes bien, eso aumenta el costo del endeudamiento. No vamos a encontrar, ¿por qué no se han colocado los 3.000 bonos de este año? Porque el riesgo de Bolivia ha aumentado mucho, ya no vamos a encontrar tasas a las cuales nos hemos prestado los bonos soberanos en aquellos años de menos del 5% en el mercado de valores internacionales, ¿no? En realidad es mucho más complejo la situación que tiene Bolivia, el acceso al crédito se le limita y va a ser más caro, y eso es un hecho, ¿no? Y con relación a la inflación, evidentemente en época, digamos, de desaceleración económica, no han habido los riesgos inflacionarios que nosotros veíamos estos últimos años de 2015 para adelante, porque estamos en desaceleración. No, la inflación ha sido baja, correcto, pero si digamos, si cometen errores como ser el tema de emisión, y esto está muy relacionado a la deuda interna, puede provocar presiones inflacionarias en adelante. Bien, yo considero que lo fundamental para Bolivia en este momento, para robustecer su economía, es prestarse dinero del exterior y el dinero del exterior está barato. Está tan barato como 0,5% anual. El Banco Interamericano de Desarrollo ya ha hecho un crédito de 500 millones de dólares que está en condiciones muy blandas para Bolivia. Esta situación que se presenta internacional, Bolivia debe aprovecharla y debe aprovecharla para empujar un cambio de patrón de acumulación, un cambio en todo el enfoque que se tiene. Ya no pensar en que vamos a sustituir importaciones, porque ¿qué es lo que vamos a sustituir si se trataría de hacerlo?
que vehículos, no hemos podido producir vehículos, no podemos, no tenemos ni la capacidad en términos de maquinaria ni en términos humanos, pero sí podemos producir aquello que tenemos en nuestro territorio y dirigirlos a mercados que son de altos ingresos y que pueden consumir estos productos nuestros y que nos darían favorecer a nuestra balanza comercial. Lo propio con el turismo, que es, creo yo, la gran actividad en la cual pueden confluir iniciativas privadas con un apoyo muy grande público. Esto es lo que se tiene que plantear en un plan y ese plan es lo que va a permitir respaldar el aumento de la deuda externa y también el mantenimiento de la estabilidad y del tipo de cambio fijo. Por mi parte, nosotros lo que planteamos es, hay que conseguir mayor financiamiento externo para este momento, hay que intentar renegociar lo que es la deuda externa y los grandes montos que necesitamos para pasar este momento de financiamiento externo deben ser la base para solucionar los desequilibrios macroeconómicos. De lo contrario, lo que haríamos es postergar el problema para más adelante, ¿no? Entonces, sí, Bolivia va a entrar una senda de mayor endeudamiento, que ya estamos bastante endeudados, tiene que ser para solucionar los temas de fondo como los desequilibrios macroeconómicos, ¿no? Y necesitamos un plan para reactivar la economía, para activar la economía, pero no que esté solamente orientado en la demanda, en el consumo, sino orientado principalmente en la oferta, cosa que no se lo ha hecho durante muchos años. El modelo del gobierno ha sido solamente orientado a la demanda y para esto necesitamos políticas que den las condiciones al sector privado, ¿no? Ahí está la seguridad jurídica, revisar el tema de las regulaciones tributarias y laborales, está el tipo de cambio, están temas que tal vez necesitemos en un periodo corto, necesariamente como una protección de la producción nacional, lucha contra el contrabando, y con esto creemos que podemos trascender tal vez de manera no tan dolorosa el momento complejo que se viene. Gracias.